para que ustedes tengan un contexto de lo que se trata de la protección de datos hoy en día con lo que es el tema de la información que se consigna en el expediente digital único en salud. La agenda del día de hoy, vamos a abarcar estos 5 elementos con los antecedentes, un poquito lo que es el marco normativo, los roles y responsabilidades que tiene el responsable de la base de datos, las responsabilidades también como funcionarios que tenemos en el tratamiento y en el tema de vulneraciones. Y también vamos a cerrar la presentación, y no porque sea el último elemento, no es que sea importante, sino es que tenemos que ir también manejando un poquito de conceptos a nivel ya nacional e institucional. Muchas veces se confunden ciertos términos que se nos parece muy importante que ustedes pues lo puedan tener para ir creando esta cultura institucional. Sin más preámbulo, vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes. Aquí recordamos para recordar cómo iniciamos la década de los 40. Muchos de nosotros no habíamos nacido todavía en esos tiempos, pero se inició, ¿verdad? Con los registros sin tener ningún tipo de expediente. La persona se personaba al establecimiento de salud y ahí pues los profesionales iniciaban las consultas. Ya en los años 50 tenemos ya algunos indicios de cómo se iba atendiendo o registrando la atención a través de tarjetas, las cuales se le entregaban al personal, a la persona eh, titular de la información. Pero este tipo de tarjetas también presentaban un inconveniente, se extraviaban o se ensuciaban y entonces no había como una integración real de lo que se le estaba brindando la atención a estas personas. Ya en los años 60, pues ya se decidió que estas tarjetas fueran custodiadas por la institución o por cada establecimiento de salud. Recordemos que en aquellos años había parte de lo que era toda la gestión de la Junta de Protección Social con los centros hospitalarios. Y ya en los 60 se empiezan a establecer algunos expedientes ya en formato físico. Y ya en el año 70, ya cuando se va consolidando también la institución entre los establecimientos de salud a nivel caja y también lo que tenía el Junta de Protección Social, se van consolidando ya los estándares de expedientes de información en salud como tales. Ya desde los 90, pues ya tenemos iniciativas a nivel de diferentes centros de salud de ir evolucionando de lo físico a lo digital. Recuerdo uno de los primeros hospitales, que fue el Hospital de Cartago, que había desarrollado un software ya para ir registrando ese tipo de situaciones. Y ya ahí en la década de los 40, pues se fueron desarrollando una serie de sistemas de información en forma aislada. Cada hospital manejaba su propio sistema de información para ir tamizando, pero no había integridad. Podemos decir que existían silos de información entre los establecimientos ya de salud, que ya todos en esa década ya habían sido trasladados a la Caja Costarricense de Seguro Social y ya la Junta dejó de tener centros hospitalarios. Aquí como un hito marcamos cómo ya en el año 2000 se empezó a través de las cooperativas también a utilizar un expediente digital único, perdón, un expediente digital. Pero no fue hasta el año 2013 en donde surge la ley y viene a consolidar un único expediente, el llamado EDUS, que hoy tenemos, y en la cual pues lo que se busca es esa integración, ya evitar estas islas de información que se tenía para ir teniendo pues ya la información consolidada de todas las personas. Importante en esto, saberles a ustedes que con la ley del EDUS se estableció que en el país existiera solo un único repositorio de información de todas las personas en las cuales la caja iba a ser la administradora y dueño de la parte conceptual, pero los datos, perdón, como tales, tenían que ser custodiados porque son los dueños de la información, nuestras personas usuarias de los servicios de salud. Es aquí donde marca un hito muy importante. Ya no es aquella información en la que hace muchos años se crea estado de secreto, ¿verdad? Que el paciente no podía saber nada de sus estados. Y con esta ley, lo que se vino fue a buscar que tuviéramos ese derecho, ese empoderamiento de nuestros datos. Y vemos como otro hito importante, como fue en el 2017, cuando surge la ley de CINIRUE, en donde se establece que los datos de información de salud podrían ser compartidos con otras instancias, como el IMAS, por ejemplo, para lo que es los beneficios que el Estado se podría generar para simplificar el trámite. Entonces vemos cómo ya pasamos de un expediente individuales a un solo repositorio, pero que este permita interactuar con otros sistemas para facilitarle y cumplir con lo que es la ley de transparencia
y de trámites para poder entonces que las personas puedan tener mayor flexibilidad y evitar que estén yendo a diferentes establecimientos de salud a pedir la misma información. Es así entonces, como vemos como este hito en 2017 vino a marcar lo que hoy en día se está haciendo a nivel institucional, como compartir información con el YAFA, compartir información con CONAVIS, compartir información con el Ministerio de Justicia y Paz, enfocadamente en lo que son los centros penales, para que el personal de salud de los centros penales también puedan reconocer y registrar la información de una persona privada de libertad y creando, pues ahora sí, una base de datos que nos permita a nosotros poder gestionar y también al Ministerio de Salud poder tener información ya con mayor consolidación y permitir, pues, todo lo que es el tema de generar políticas de atención en salud. De esta forma, entonces, vemos cómo en el año 2011 surge la Ley de Protección de Datos, en que vino ya ahora sí a regular todo el tema de protección, porque lo que anteriormente existía antes de la ley eran las resoluciones de la Sala Constitucional, en donde se reiteradamente se venía consultando sobre cómo se debía hacer el tratamiento de los datos personales, cómo eran las transferencias de estos datos y en qué marco se permitía y en cuáles marcos no se permitía este tipo de tratamiento de datos. Entonces, con la ley y un año después el reglamento vino a consolidarse este tipo de situaciones. Aquí hago un paréntesis porque ustedes pueden ver que desde 2011, estamos hablando que ya son casi 14 años, 15 años que tenemos esta ley, en la cual hoy en día está siendo objeto de una reforma integral a través de la Asamblea Legislativa que permita incluir todas las innovaciones que hoy en día se están manejando a nivel nacional y, lógicamente, la influencia que tenemos a nivel internacional. Ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy real en esto es el uso de la inteligencia artificial. Cómo se va a manejar ese tipo de temas hoy en día a través de la protección de los datos. Entonces, ahí lo dejo para que ustedes tengan conocimiento también que pues en este momento se está trabajando esa reforma integral muy fuerte que hoy en día pues consideramos también que es necesario. Vean ustedes que ya 2 años después, ¿verdad? De la ley 8968, surge la ley de protección de datos, perdón, la ley de LEDUS, como le mencionaba anteriormente, que vino a regular que existiera en el país solamente un único repositorio de información, en la cual pues hoy en día lo estamos teniendo. La misma ley de LEDUS estableció dentro de sus transitorios un plazo de 5 años para que la caja implementara las herramientas a nivel nacional en todos los 3 niveles de atención, perdón, y además estableció que deberíamos de formar un reglamento y dentro del reglamento se estipularon una serie de manuales operativos. Entonces, como es así, como en el año 2018 se publica a través de la Gaceta número 37 la aprobación de este reglamento a través de la sesión 8.954, en donde ya tenemos un reglamento a la ley en la cual pues tenemos que tener siempre vigente. Yo aquí siempre les digo a los compañeros, esto es un reglamento de carácter legal porque viene a obedecer a una ley, no es un reglamento interno que podemos pensar, sino obedece a una ley. Y vean que dentro de este reglamento se estipuló una serie de manuales que ahorita les voy a mostrar en donde viene a operativizar el uso del sistema de información, que es muy importante. Anteriormente, como les mencionaba, existían silos de información, cada uno manejaba su operativa en forma acorde a lo que el sistema de información tenía, pero ya el LEDUS tenía que tener una estructura. Y esta estructura de la operativa se establece a través de estos manuales operativos. Otro hito importante que podemos ver dentro de la parte de los antecedentes es que en el año 2022 surgió un DFOE, ¿verdad?, por parte de la Contraloría, en donde nos instruye a la institución concluir el proceso de inscripción de la base de datos de Deus Arca ante, ante la PROAP. La PROAP es aquella instancia que se creó a través de la Ley de Protección de Datos, que es la Agencia de Protección de Datos de los habitantes de este país. Y es así como en el 2023 nosotros concluimos el proceso de resolución, inscribimos la base de datos y dentro de la inscripción lo que se establece es un protocolo mínimo de actuación que de mínimo no tiene nada porque es una serie de elementos en el cual tenemos que contemplar cuáles son las medidas de seguridad, tanto físicas, lógicas y administrativas, en las cuales tuvimos que recurrir para que la agencia pues, nos aprobara ya un proceso que desde el 2013 ya veníamos trabajando de todos modos. Es así entonces como hoy en día tenemos un responsable de esta base de datos a nivel país
que lo constituye el gerente más adelante, vamos a ver qué son estas responsabilidades y por lo tanto nos va a pedir a nosotros en ciertos momentos también cuentas que tenemos que brindar a raíz del tratamiento de los datos que tenemos que brindar. Es así también como la ley 9162 del EDUS, en su artículo 11, establece que toda la información del EDUS es privada y tiene datos sensibles. Lógicamente, aquí tenemos que ir también analizando esta ley con base a lo que establece la de protección de datos, pero importante, ¿verdad? Es que aquí esta ley del EDUS establece que los datos son privados y sensibles y también, pues, tenemos que evitar una serie de elementos que podrían poner en riesgo la información de las personas que han depositado dentro de la institución. Seguidamente, aquí les voy a mostrar algunos manuales operativos que la institución ha venido desarrollando. Vea que el primero de los manuales es todo el nivel de asignación de accesos al expediente. Era necesario operativizar ese proceso. ¿Quiénes iban a tener acceso al sistema? ¿Cuáles perfiles se tenían que otorgar? ¿Quién iba a permitir o autorizar estos accesos? ¿Y cuál iba a ser el procedimiento y el seguimiento que se le iba a dar al mismo? Esto es un tema pues que ya la caja han ido trabajando y está en estos momentos pues haciendo, ¿verdad? Ya todo un control sobre estos temas de asignación, porque es como, yo siempre lo digo, es como darle las llaves a otra persona para que entre a nuestra casa. Es muy delicado en la cual tenemos que tener muy bien seguro a quién estamos dando acceso y qué tipo de acceso están haciendo. Tenemos otro manual operativo que ustedes pueden consolidar, visualizarlo, que es importante dentro de la operativa, que es la corrección de datos. Somos seres humanos, podemos cometer errores, por lo tanto, este manual viene a regular todo este proceso de cómo es el procedimiento que en el momento que se detecte una inconsistencia, cuál va a ser toda esa trazabilidad para que a nivel central pueda realmente verificar si hay una corrección de datos. Pero también esta corrección de datos lleva un tipo de exoneración de responsabilidades que está establecido en nuestro manual y fundamentalmente ve que importante, el manual, el 04, el derecho sobre los datos. Ya hay un manual operativo en donde establece cuál es ese derecho fundamental que establece la misma ley en nuestro país que va a tener la persona titular de los datos. Entonces ya tenemos todo este manual en donde se regula cómo va a ser esa solicitud cuando un usuario solicita su derecho de autodeterminación informativa. Quiero saber quién ha tenido acceso a mi expediente, quiero saber por qué se introdujo un diagnóstico en mi expediente en la cual no estoy completamente seguro porque nunca me informaron. Todo ese tipo de situaciones o suprimir un dato que considere que no tiene que ir, todo esto está regulado a través de este manual. Bueno, y todo lo que es la modificación de la identificación, porque manejamos datos de identificación en aquel momento, ¿verdad? Que tenemos que ir trabajando y este manual, pues lo que viene es a consolidarlos. El manual de continuidad de la edad, ¿qué pasa cuando no tenemos la disponibilidad del EDUS? Pues ya tenemos un manual que viene estipulando cuáles son aquellos elementos mínimos que debes de mantener para hacer el funcionamiento de la edad. En caso de reactivación de expedientes, la evaluación de la calidad de los registros, tanto clínicos como administrativos, el cierre de la base de datos de indicadores de salud, la integración de datos de atención entre los sistemas de información, la digitalización de piezas por demanda. Algunos por aquí me imagino que tienen conocimiento que aquí ya si un paciente trae algunos resultados de un centro privado, se pueden digitalizar y se pueden incluir dentro de su expediente de salud o otros elementos que el personal de salud considere necesarios que estén dentro del expediente. Todo lo que es la regulación del sistema de identificación, agendas y citas. Igual de manera, todo lo que es el sistema de expediente de salud en consulta externa, en urgencias y principalmente también todo el tema que tiene que ver con las atenciones a nivel de hospitalización. Tenemos todo lo que es el módulo de quirúrgico, como de egreso quirúrgico, todo lo que es la metodología para los componentes de especialidades del segundo y tercer nivel de atención. Recordemos que como se va evolucionando el expediente, se va incorporando otras disciplinas, otros desarrollos que anteriormente no se tienen contemplados. Y como ejemplo les puedo dar recientemente todo lo que son imágenes médicas, todo lo que era laboratorios clínicos, se va incorporando a través de toda una metodología. El tema de referencias y contrarreferencias, que ya se está incluso desarrollando o ya se desarrolló una forma de hacerlo de forma automatizada para ir evitando el trasiego de información a través de los formularios respectivos.
Y todo un tema importante, ahora sí enfocado a temas de tratamiento de datos, todo lo que se tiene que ver con el tema de desasociación o anonimización de datos, que es importante ya tener una guía de cuáles son esas técnicas que nos permiten a nosotros hacer un tratamiento de datos con evitando que las personas sean identificadas. Entonces tenemos todo un manual operativo en que viene a establecer cuáles son esas técnicas para poder hacer ese tipo de tratamiento. Importante aquí mencionarles que estos manuales también se ha trabajado en conjunto con la Agencia de Protección de Datos y con el INEC, que también es un ente rector en estos temas, y pues hemos acudido a ellos para incluyendo de este documento los elementos pertinentes para que vengan a asegurar este tipo de salidas de información, y repito, para evitar que se pueda identificar personas y también pues tener la posibilidad en un momento dado de hacer el procedimiento inverso. Cuando digo inverso es el tema de desasociación. Cuando aplicamos técnicas de anonimización, ya ahí no podemos, ya es un proceso irreversible, ya no podemos identificar a las personas. Y ya incluso dejan ser parte de la ley de protección de datos, porque ya no se puede identificar personas. Entonces, imagínense ustedes todo un trabajo en este tema para ir regulando todo el tratamiento de los datos. Tenemos un elemento muy importante que tuvimos que ir desarrollando, incluso a través de la Agencia de Protección de Datos, que es toda la guía para operacionalizar los procedimientos de notificación, gestión y respuesta de accesos a individuos en el EDOS. Pues últimamente ustedes me imagino que han tenido conocimiento que a través de la prensa se han divulgado que hay personal de caja que está haciendo accesos a individuos que no tiene que ver nada con el proceso de atención, y esto pues tiene sus situaciones legales y administrativas que se están manejando a nivel institucional. De ahí que entonces se generó toda esta guía para que los establecimientos de salud y las personas titulares puedan ejercer sus derechos y sus defensas para cuando se determine que hubo un acceso indebido. La validación de documentos de DINEX, ¿verdad? Que hoy en día, pues, la institución está manejando todo ese tema de identificación, pues se desarrolló esta guía y todas estas otras, las medidas de seguridad mínimas a solicitar a una entidad receptora, ya sea física o lógica administrativamente, cuando hay que compartir datos. Esto se desarrolló también en conjunto con la agencia, a razón de que hoy en día, como le mencionaba anteriormente, tanto el YAFA, el Ministerio de Justicia y Paz, el Poder Judicial, CONAVIS, el INCIENSA y otras instituciones, pues están pidiendo datos de información para toma de decisiones para ellos mismos, ¿verdad? Ya sea para registros de atenciones o otras, pero se tuvo que regular una serie de aspectos importantes que también la otra entidad tiene que jugar. Por ejemplo, les mencionaba la inscripción de la base de datos en donde tuvimos que formular una serie de protocolos. Los protocolos generan una serie de medidas que la institución tiene que implementar y ha implementado, desde el diseño de la base de datos hasta los manuales operativos. Si la institución ha hecho este tipo de labores y nos exigieron por ley que tenemos que tener la base de datos inscrita, pues de igual manera tenemos que jugar tú a tú con las instituciones que vayan a participar dentro de estos procesos. No podríamos ser irresponsables porque somos custodios de información de datos personales en trasladar información a entidades que no cumplan con las medidas de seguridad que incluso el mismo MISID establece dentro de sus guías. Entonces, en estas medidas de seguridad mínimas se establecieron cuáles eran las pautas que tiene que también seguir una institución. Ya de hecho nos ha pasado cuando hay instituciones, y nos pasó como un ejemplo con el Ministerio de Salud, cuando hablamos sobre las transferencias de datos o hacer temas de interoperabilidad, le tuvimos que explicar al ministerio que ellos tenían que tener la base de datos inscrita ante la Agencia de Protección de Datos porque no la tenían inscrita. Y dentro de los trabajos en conjunto con quien participó la Agencia de Protección de Datos, pues le hicieron saber al ministerio que tenía que hacer este proceso. Y bueno, ya tenemos la base de datos inscrita del Ministerio de Salud y también tenemos ya la base inscrita del Instituto Nacional de Seguros para poder nosotros ahora sí interoperar o hacer transferencias de datos en estos sentidos. Paso ahorita, espero no haberlos abrumado con los antecedentes, pero yo creo que es importante conocer nuestra historia, nuestra evolución para poder llegar a otros elementos como este, que es el marco normativo. Bueno, aquí en el marco normativo vamos a hablar un poquito sobre lo que es la Constitución Política, el Código Civil, el Código Penal, también lo que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos, la Ley de Ledos, reglamento y sus manuales operativos. En ese sentido, compañeros, les quiero decir que no pretendo con esta parte del marco normativo ser muy exhaustivo porque no es nuestro interés quizás en este momento darles a ustedes una charla, una charla de legislación.
sino más bien que ustedes conozcan qué elementos existen hoy en día dentro del marco legal para que ustedes lo tengan en consideración. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que dentro de la Constitución Política tenemos tres artículos que nos parecen muy importantes que ustedes lo tengan en conocimiento, como es el artículo 23, que es que se tiene que respetar todo el domicilio o recinto privado de una persona habitante del país. Se tiene que garantizar el derecho de libertad a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, en las cuales pues ya está establece que los documentos privados no pueden ser inviolables, que esto lo define el artículo 24 de la Constitución. Y el artículo 28, que nos parece también importante que ustedes lo tengan, es que nadie puede ser inquietado ni perseguido por una manifestación, opiniones, ni por acto alguno que inflija la ley. Entonces, nos parece que ustedes tengan referencia que estos tres artículos se consideran muy importantes para lo que es el tema de tratamiento de datos. Principalmente el artículo 24, ¿verdad? Porque ya nos habla sobre el derecho de garantizar el derecho a la intimidad y a la libertad. Aquí también les queremos traer dos artículos del Código Civil que tienen relación, el artículo 47 y el artículo 48, que tienen relación con el tema de la fotografía, en la cual estas no pueden ser publicadas ni reproducidas ni vendidas si no existe un consentimiento informado, ¿verdad? Si yo como persona que me tomo una fotografía y alguno lo coloca en una red social y empieza a difamarme o poner cosas que a mí en lo personal siento que me están violentando mis derechos, pues ya el artículo 27 establece qué tipo de situaciones se podrían utilizar. Y también pues habla de sus secciones, ¿verdad? Que no se puede hacer ninguna de este tipo de publicación, excepto, ¿verdad? Si estuviéramos bajo una situación ya imperiosa que exista una ley que permita a nosotros poderlo hacer. Igual como el artículo 28, ¿verdad? Que yo puedo ejercer entonces sin acudir a un proceso lento, solicitar como medida cautelar sin recurso que se prohíba y se quite ese tipo de información que está publicándose. Esto me permite a mí, como medida sin recurso, eh, establecer una medida urgente para que en las vías ordinarias se me tramite en forma eficiente esta solicitud. Nada más, repito, para que ustedes tengan conocimiento que a través de lo que es relacionados a imágenes, existen dos artículos de Código Civil. Aquí pasamos ya a algunos artículos del Código Penal. Ya estamos hablando aquí también un poquito de palabras gruesas, ¿verdad? Que tiene relación con los artículos de la Constitución Política. Vea que incluso el artículo 196 bis nos habla sobre temas de la violación de la correspondencia y las comunicaciones y todo lo que tiene que dar, ¿verdad? Que se puede generar a través de ello. Y aquí podemos observar que puede existir un daño a la intimidad o la privacidad de otra persona. Entonces, también, ¿verdad? Cuando hablamos de la correspondencia, las comunicaciones, muchas veces tenemos acceso a información sensible, diagnósticos, que si son o se realiza un maltratamiento y se divulga información, pues estaríamos dándole un daño a la intimidad de una persona. Imagínense un dato ahí sensible, ¿verdad? Que aparezca quizás en una comunicación o una correspondencia que igual yo pueda tener acceso y pueda yo conocer a esa persona y hacer un, una, una divulgación de esos datos en la cual pues ponga en riesgo la privacidad de esas personas. Y en salud, ¿verdad? La mayoría de los documentos que nosotros manejamos pues tiene ese carácter sensible. Vemos también cómo este artículo también tipifica, ¿verdad? Cuáles son esas penas que se pueden brindar, describiendo cuáles son esas posibles causas. Entonces aquí, repito, les dejo estos elementos porque esta presentación se la vamos a hacer llegar a ustedes a petición que nos hizo la doctora Mata para que ustedes también tengan pues un poquito ahí de referencias. Como decíamos nosotros, no es un karaoke que quiero hacer con estas normas, sino que ustedes conozcan qué es lo que existe hoy tipificado y vemos ya propiamente la materia nuestra también muy fuertemente, el artículo 196 bis también, que habla ahora sí propiamente de la violación de los datos personales. Y este artículo, vea que hace una ampliación realmente en lo que se refiere al mismo cuando exista un daño a la intimidad o a la privacidad y nos dice que es aquellos casos cuando una persona se apodere, se modifique, interfiera, acceda, copie, transmite, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venta, compre, desvíe para un fin distinto para que fueran los datos recolectados o de un tratamiento no autorizado. Entonces, vean que la ampliación que nos hace este artículo es muy amplio en el tratamiento de los datos personales.
Y aquí pues estamos nosotros sujetos siempre a este tipo de tratamiento. Pero aquí quiero hacer un poquito de énfasis a lo último, en la última línea de color azul o celeste, en el cual dicen que le demos un trato diferente que para los recolectados. Y aquí tenemos que tener presente que los datos que consignamos en el expediente de salud tienen un fin legítimo muy bien dado, que es para lo que es la atención de salud, no para otros fines, ¿verdad? Y aquí pues hay que tenerlo muy claro cuando hablamos de, y ahora lo vamos a ir viendo con la presentación, en qué sí puedo yo hacer tratamiento de datos personales, pero aquí la legitimación del tratamiento de datos se enfoca al fin que fueron recolectados. Y la ley, por ejemplo, de General de Salud nos especifica cuáles son nuestros alcances con la información que los pacientes nos brindan a nosotros. Entonces es importante tener presente estos artículos y vean cómo la pena puede aumentarse. Y me enfoco en el inciso C, cuando las conductas afecten o revelen la ideología, la religión, las creencias, la salud, el origen racial, la preferencia o la vida sexual de una persona. Y cuando uno ve las noticias que están surgiendo hoy en día en los medios de comunicación, vemos que estos tratamientos de datos supuestamente no tienen ningún fin relacionado a la atención de la salud y están pues revelando información tanto de salud como de otras, en las cuales pues, repito, se han divulgado. Hay temas hoy en día que están en los tribunales ventilándose sobre ese tema de la violación de los datos personales, porque aquí están fuera realmente de lo que es la finalidad del tratamiento de los datos personales. Entonces es importante que ustedes consideren que todos estos medios de comunicación que hoy en los días se está dando es porque realmente se está visualizando que los datos no están siendo, o el tratamiento de los datos no está siendo en forma adecuada. Y les pongo un ejemplo. Cuando el primer caso COVID, ¿verdad? ¿Cuántos accesos tuvo esta persona fallecida de personas que no tenían ninguna relación directa con la atención de salud de estas personas? Y las excusas que uno escuchaba por los medios de comunicación es que, bueno, era una persona muy querida, le tenía mucha estimación y quería ver cómo estaba evolucionando, pero a la luz vemos que ese tratamiento no era legítimo porque no tenía ninguna relación con la atención de salud de esa persona. Vemos también cómo el artículo 198 nos habla sobre la captación indebida y las manifestaciones verbales, donde ya tipifica cuáles van a ser las represiones requeridas. Y vean qué importante, porque eso como funcionarios públicos lo estamos viviendo, ¿verdad? Cuando nos graben sin nuestro consentimiento. También hay un artículo del Código Penal, 229, que habla sobre el daño informático, en donde se tipifica, ¿verdad? Cuando se demuestre que una persona hizo un daño a los sistemas de información. También tenemos el 229 PER, que habla sobre el sabotaje informático, y sabemos que hoy en día pues no estamos exentos de los ataques de los hackeos que vivimos constantemente a nivel de este país, y no solamente la caja, sino todas las instituciones del sector público y privado que tienen ese tipo de efectos, pues ya lo tipifica muy bien eh, el código 229 sobre lo que es sabotaje informático. Vemos también cómo el artículo 230 habla sobre la suplantación de identidad, y hoy en día muy fuerte porque todo lo tenemos en el tema de las redes sociales donde hay suplantación de identidad. El 229 también habla, el 31, perdón, habla sobre el espionaje informático. Para nosotros también son situaciones que en el tema de ciberseguridad tenemos que tener muy bien planteado cómo podemos proteger esa información, que eso, al final son estas medidas de seguridad que nos pide la Agencia de Protección de Datos, que la Caja ha venido realizando, en las cuales, repito, deben estar incluso validadas por las mismas. Otro tema, para que ustedes tengan conocimiento, que hay un artículo que penaliza todo lo que es la instalación o propagación de programas informáticos maliciosos. Hace muchos años, yo recuerdo que no había ni siquiera las llaves mayas que hoy tenemos, ni o dispositivos USB, ni siquiera había discos compactos, todo era a través de disquetes. No sé si ustedes recuerdan los pequeñitos, cuando se manejaban de diferentes floppies, ahí podía iban códigos maliciosos en donde podían generar en aquel momento pues un daño. Los daños que se daban eran muy bien a nivel local, propiamente a la máquina, porque no había interconexión, los sistemas no se comunicaban entre sí. Pero vemos cómo hoy en día este artículo se amplió para ir definiendo, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones, porque hoy en día ya estamos todos interconectados, la mayor parte de los sistemas de información es cliente a través de la web, perdón, ya no es cliente servidor como se utilizaba en aquellos años, sino que tenemos que utilizar la red. Entonces ya aquí podemos ver
cómo este artículo define, ¿verdad?, cuáles son esas posibles causas en que una persona puede recurrir y que se puede ser eh, demandada y acusada y penalizada por este tipo. Repito, solamente es para que, como referencia para que usted lo tenga. Y vemos cómo este 232 sí habla fuertemente con el tema de los sistemas de información en salud. Recientemente, el 2022, tuvimos un hackeo fuerte que gracias a Dios pues no hubo daños en los datos o las medidas de seguridad que la caja implementa, pero sí tuvimos que bajar los sistemas de información y ustedes también saben, porque fuimos tanto víctimas como institución y como victimarios, porque fuimos también pacientes de los efectos que causa este tipo de situaciones. Y cuando hay esos elementos, pues, y se puede identificar quiénes son las personas, pues se aplican ese tipo de artículos. Vamos a dejar de lado lo que es el Código Penal y lo vamos a enfocar a lo que es la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos se enfoca en cuatro objetivos principales. Uno es garantizar a cualquier persona que resida en el país el derecho de autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad. Cuando hablamos de autodeterminación informativa, tenemos que ver que son varios derechos. Uno es el derecho al acceso a la información. Entonces, como personas que tenemos información en diferentes bases de datos, no solamente el de la caja, puedo yo solicitarle a las instituciones que me indique quiénes han tenido acceso a mi información. Y eso es un derecho pues, que ninguna institución lo puede negar hoy en día. Y hoy la caja lo está enfrentando cuando ya una agencia que ha venido desde 2011 con una serie de campañas de divulgación de lo que establece la ley, pues ya viene a ejercer sus derechos y los pide a las direcciones médicas, lo pide a la gerencia médica, en quién tuvo acceso a su información y tenemos que darle toda una bitácora. De ahí la importancia que los sistemas tienen que mantener medidas de seguridad en todo el tema de trazabilidad. En el momento en que un funcionario ingresa a un expediente, cuáles son los motivos de ese acceso, se van monitoreando dentro de las bitácoras, cuánto tiempo, a qué hora ingresó, cuántos minutos estuvo. Todo esto después es una forma de cómo garantizarle a estas personas su derecho. Otro derecho, no solamente de acceso a la información, es si yo necesito una rectificación, una supresión o una eliminación de un dato. Entonces también existe todo este derecho que tenemos que hacerlo. Y como les mencionaba en la parte de los antecedentes también, existe todo un manuales operativos que vienen como regular esto. Vean la importancia entonces que tienen los manuales operativos de un reglamento, una ley, con base a otras leyes que nos tenemos que cumplir. Bueno, otros de los objetivos de la ley de protección de datos es que se tiene que velar por el incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto para personas físicas como jurídicas. ¿Qué pasó aquí? Que no me pasa. Ya. Resolver, la agencia, a través de la ley, se creó una agencia de protección de datos, como le mencionaba anteriormente, que dentro de sus funciones también y de los objetivos es resolver los reclamos de infracción a las normas de protección de datos. Entonces, hoy en día sí hemos recibido por parte de la agencia solicitudes que nos están pidiendo explicaciones por una situación que un usuario está demandando. Entonces, tenemos que resolver en los tiempos que establece la ley ante la agencia para responderle a esa persona titular. También la agencia puede, a través de la ley, ordenar la supresión o la rectificación de las informaciones contenidas en los archivos de la base de datos. Si con toda la información que se le muestra a la agencia se determina, ellos pueden ordenar de oficio esos elementos. Y también, lo más grave en esto, que la misma ley establece, que ellos pueden imponer sanciones, que la misma ley lo establece, y también pueden, según las evidencias que puedan tener, trasladar al Ministerio Público aquellos que configuren un delito. ¿Y cuáles son esos delitos? Pues lo que anteriormente, pues podemos mencionar algunas de ellas, como el código, como el 196 bis, en las cuales pues tiene esa potestad de poderlo hacer. En este tema de la ley de protección de datos, se habla mucho de muchos términos. Se habla de que es un dato personal, que es una base de datos, que es un interesado, que es autorización informativa, como anteriormente le mencionaba, y queremos pues que ustedes tengan referencias de qué significan estos conceptos, porque al final son importantes conocer el lenguaje que se utiliza hoy en día en estos elementos. Entonces, datos personales es cualquier dato relativo a una persona física identificable o identificable. Un ejemplo, bueno, identificar es muy fácil porque es con un número de identificación. Pero, por ejemplo, identificarle, bueno, el número de placas de un vehículo, yo puedo identificar a una persona.
y lo podemos hacer a través de esas placas. O otros elementos a través del Tribunal Supremo de Elecciones, en el cual yo puedo tener el número de cédula de una persona con solamente digitar los nombres y con ese número de identificación poder llegar al registro de las propiedades y saber también los elementos que esa persona tiene. Entonces, vea cómo a través de un número de identificación yo puedo identificar otros elementos. Aquí, importante, consideremos siempre cuando tomemos alguna imagen, alguna foto en donde aparezcan personas o eh, números de placas de vehículos, siempre es mejor ponerles o eliminarlas de la imagen ahora con tantas herramientas que hay o tacharla ahí con un color. O si estamos en un lugar, eh, también, por ejemplo, que aquí se han dado casos de otros países que nos han dado algunos ejemplos de referencia, que es cuando llegan los niños a la escuela o al kinder y muy gustosamente empezamos a tomar fotografías y no estamos dándonos cuenta que lo podemos identificar a través del logo, ¿verdad? De la escuela o del kinder. Y esto pues podría generarse, como ha pasado en otros países, en secuestro de niños, ¿verdad? Para efectos nocivos para todos. Entonces es importante siempre tener presente que también podemos, un dato personal es aquello que yo puedo identificar por otro medio. Bueno, ¿qué son bases de datos? Porque para nosotros una base de datos podría ser las estructuras tecnológicas, pero no. Para la Agencia de Protección de Datos es algo más que eso. Y aquí quizás me voy a tener un poquito para explicárselos. Se habla que puede ser cualquier archivo, fichero, registro o otro conjunto estructurado de datos personales, públicos o privados que sean objeto de tratamiento. Ahorita vamos a ver qué significa tratamiento. Pero ojo aquí es donde cambia el tema de base de datos. Pueden ser automatizados o también pueden ser manuales en el sitio de la nube, bajo el control o dirección del responsable. Aquí me quiero detener porque cuando hablamos de manuales, muchas veces me piden bueno, un ejemplo. Yo recuerdo que hace unos años, no sé ahorita porque no he estado en el establecimiento de salud, cuando yo estaba en el establecimiento de salud, recordábamos que en las salas de operaciones se manejaba un libro de actos en donde se anotaba el paciente a la hora que ingresó, cuál era el procedimiento quirúrgico que se iba a proceder y otros elementos. Eso ya se constituye para la definición de base de datos un archivo manual, porque están datos sensibles. Cuando se trasladan las biopsias, por ejemplo, al centro de equipos para ser trasladadas a patología, pues ahí también se registraba, ¿verdad? A través de una boleta y un libro, todo lo que se estaban trasladando a los respectivos centros. Vea que ahí también van datos personales. Entonces, es importante que ustedes consideren que cuando para la Agencia de Protección de Datos, es todo ese tipo de situaciones. Y cuando hablamos de automatizado, no es solamente base de datos SQL o base de datos Oracle o cualquier otra base de datos. También puede ser hasta un Excel. Y sabemos que un Excel tiene datos estructurados, tiene datos automatizados, puede ser un cubo y también de información, que tiene información que puede hacer que tenga información que pueda identificar personas. Entonces podemos ver cómo este tipo de elementos también son datos que para la agencia se consideran bases de datos. Cuando hablamos de interesado, pues tenemos acá que es la persona física titular de los datos. Creo que ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Cuando lo definimos de esa forma, pero vean que también es dueño de los datos tanto automatizados como manuales. Entonces yo como titular puedo llegar y decirle a la caja, necesito que me dé los datos míos que están consignados. Gracias. No solamente en el EDU, sino también donde existen datos identificados. Entonces, otro ejemplo que les puedo decir, automatizados y estructurados, son las listas de espera que maneja la institución también. Cuando hablamos de automatización informativa, es aquellas que yo anteriormente les mencionaba, ¿verdad? Que es el acceso a la información, la rectificación, la cancelación o la posición. Y vean que hoy en día la ley y con todo lo que ha hecho la agencia a nivel país, ha sensibilizado a las personas y hoy en día sí, efectivamente la gente exige a la caja o a cualquier institución este tipo de situaciones. A exigir que la información sea rectificada o actualizada y conocer información que conste sobre mis datos en cualquier base de datos. Y cuando hablamos de tratamiento de datos personales, la palabra en sí es muy ambigua, pero tenemos que ver qué es lo que dice la ley. Entonces dice que es cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos igual automatizados o manuales y aplicados a datos personales, tales como cuáles. Bueno, la recolección, el registro, la organización, la conservación y la modificación. Entonces, con este ejemplo podemos ver, no, perdón, esto no es un ejemplo, con lo que establece la ley. Con lo que establece la ley y con los ejemplos que le he estado mencionando sobre los procedimientos automatizados, como por ejemplo una hoja electrónica Excel,
pues ahí estamos recolectando, estamos registrando, las estamos organizando porque tiene que tener una estructura, la estamos conservando y también la estamos modificando. Entonces, vea cómo que no solamente, porque hablemos de DDoS, bases de datos estructuradas de gran robustez como lo que es SQL o Oracle, están sujetas a ellas. También está la extracción, la consulta, la utilización y la comunicación por transmisión, la difusión. Y lógicamente, si vemos el ejemplo que me venido presentando, pues todas esas cosas nosotros también hacemos. La distribución, o otra forma que facilite el acceso, el cotejo, la interconexión, el bloqueo o la supresión, perdón, o destrucción. Repito, cuando manejamos bases de datos que no sean tan robustas como, y sigo con el ejemplo del Excel, que es uno de los elementos que más manejamos, o cubos de información, hacemos también distribución. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Quién destruimos esta información? Porque podrían ir datos sensibles y también podría existir que alguna persona pueda hacer un uso inadecuado de los mismos. Entonces, cuando hablamos de todo ese tipo de informaciones, cuando hablamos en la ley de protección de datos, existe solamente un elemento para lo que es legitimación de tratamiento de los datos personales, que lo constituye el consentimiento informado. Y es toda esta manifestación de voluntad expresa libre, inequívoca, y que debe ser informada y específica cuando se realiza un tratamiento de datos personales. Si el consentimiento se otorga en el marco de un contrato o para otros fines. Vean entonces aquí que voy a tener nuevamente para explicarles a ustedes, con todo el respeto, que la única base de legitimación y tratamiento de los datos lo constituye el consentimiento informado. Ahora, en el tema de salud, si ustedes que también conocen más que yo quizás la evolución de todo lo que es la parte de la atención de salud de las personas, desde que inicia una agenda, desde lo dan la cita, desde que el médico lo atiende, las enfermeras, etcétera, vemos que aquí nosotros nunca le solicitamos al paciente un consentimiento informado. Y esto es la razón porque la misma Ley General de Salud establece que cuando son datos de salud en los cuales se va a hacer un tratamiento, no es necesario porque estamos bajo una base de legitimación o para un fin específico que es la salud. Entonces, aquí la ley nos exime a nosotros sobre este tipo de situaciones. Lo que no nos exime es que le demos un uso inadecuado al dato, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero aquí nosotros no tenemos esa facultad a razón de esas excepciones que ahorita vamos a ir a ver alguna de ellas, que aquí es una de ellas. ¿Cuándo no se requiere consentimiento? Cuando existe una orden dictada por una autoridad judicial competente. ¿Y cuál es la autoridad judicial competente en nuestro país? La constituye un juez de la República. Entonces, ustedes saben muy bien que hay un artículo que en el reglamento, la 62, cuando habla del secuestro judicial, que se tiene que dar siempre y cuando exista una orden de un juez de la República. ¿Qué pasaba hace unos años? Pues que llegaba un agente del OIJ y solicitaba que le dieran los expedientes, se les entregaba, pero no mediaba la orden de un juez. O un fiscal de la República en su momento también se estaba solicitando la información en la cual pues, se determinó que, repito, tendría que ser a través de un juez de la República para poderlo dar. Sin embargo, la ley establece otro tipo de situación que no es necesario consentimiento informado, que es cuando se dé una investigación a nivel de la Asamblea Legislativa, que al día de hoy, en mi experiencia, nunca lo he visto, pero la ley lo deja abierto en este momento. Y cuando se trata de datos irrestrictos, ¿verdad? Obtenidos de fuentes de acceso de público general. Ya les puse dos ejemplos, uno que es el Tribunal Supremo de Elecciones y el otro el registro de las propiedades. Ahora, pero además de esta que le estoy mencionando, hay otras excepciones para lo que es el consentimiento informado que indica la Ley de Protección de Datos, que es para el tema de seguridad del Estado, cuando el funcionamiento de las bases de datos se utilice con fines estadísticos, históricos o de investigación científica, siempre y cuando no exista el riesgo de identificar a las personas. Entonces, si tenemos una base de datos, y de hecho la caja lo ha manejado desde las décadas pasadas, como por eso les mostraba aquella diapositiva anteriormente, nosotros podemos dar datos, vienen agrupados históricamente, vienen agrupados estadísticamente en donde no hay posibilidad de identificar a una persona. Esos datos sí se puede hacer tratamiento y no necesito la excepción, perdón, no necesito el consentimiento informado de la persona para poderlo realizar, porque, repito, no puedo identificar a las personas. Por eso las técnicas de anonimización que se mencionaba anteriormente nos permiten a nosotros hacer este tipo de situaciones y por lo tanto ya dejan ser parte de esos datos cuando son anonimizados, parte de la ley, porque ya podemos hacer tratamiento de datos. ¿Cuáles otras podemos hacer? Bueno, cuando exista ya una prevención, una persecución de una investigación, detención y represión de infracciones penales
o de las profesiones de ontología de las profesiones. Aquí podemos dar un ejemplo que cuando se instaura procesos administrativos o preliminares, el director del órgano de proceso puede solicitar información. Tiene como, nos decían aquí algunas abogadas expertas que tienen como la figura de un juez de la República, solicitar ese tipo de informaciones porque la investidura de ellos son para hacer un tema de investigación, igual no requiere consentimiento informado. Para adecuada prestación de los servicios públicos, para la seguridad y el ejercicio de la autoridad pública y para la eficaz actividad ordinaria de la administración por parte de las autoridades judiciales. Mire, en esos tres últimos puntos no voy a ahondar muy así con ejemplos, porque vieras que cuando nosotros le hemos preguntado a la Agencia de Protección de Datos qué significa una adecuada prestación de servicios públicos y un ejercicio de la autoridad pública, la respuesta que hemos tenido es que la misma ley no es muy clara en especificarlo. No nos dice qué es esto, o sea, qué nos alcanza, pero sí nos dice que en esos casos sí existen lo que son los datos sensibles y toda la regulación que se tiene que dar. Por eso, esta ley ya es necesario que se le aplique una actualización o una reforma integral para que nos aclare estos elementos, porque se deja mucha ambigüedad sobre esto para la interpretación de estos elementos. Vemos entonces que la misma ley establece solamente dos figuras importantes en un tratamiento de datos personales, que una es el responsable de la base de datos, que como le mencionaba anteriormente, en nuestro caso de la base de datos de LEDOS, la constituye el gerente médico. Y la otra figura que establece es el encargado, que también puede ser cualquier entidad pública que vaya a realizar tratamiento de datos personales por cuenta del responsable. Entonces aquí es donde el responsable da la autorización. Y aquí un ejemplo que le puedo dar es con el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, en el cual puede ser el uso de nuestros datos para que ya el gerente médico lo autoriza a través de un convenio que se estipula y donde se involucran varios criterios técnicos. Y el último criterio que vincula, si se da un convenio, es la dirección jurídica de nuestra institución para los efectos, para que se pueda suscribir un convenio. Y les hablo de CONAVIS para poder dar un ejemplo también de lo que significa el consentimiento informado y lo que son las finalidades del tratamiento de los datos. Como le he venido explicando, la finalidad del datos de LEDOS es para la atención de salud. Si vemos que el Consejo Nacional, perdón, de las Personas con Discapacidad, su función es dar certificados de ayuda a las personas, ya sea para una silla de ruedas, una cama, auxilio económico o incluso la autorización para exonerarlos de la compra de un vehículo. Eso no tiene que ver nada con salud. Sin embargo, sin embargo, en el tema de transparencia y de agilidad de la administración pública, se le está dando ese acceso a esta información, pero, debe existir, y ve que dice un pero muy pronunciado, debe existir el consentimiento informado. Sin el consentimiento informado no puede ingresar a la base de datos o a consultar, perdón, información personal de esta persona que llega a solicitar un permiso a razón de que la legitimación o la finalidad no es la misma en salud. Pero yo soy el dueño de mis datos, entonces yo llego al Consejo Nacional de Discapacidad, CONAVIS, y puedo solicitar un certificado. Lo primero que me van a preguntar, bueno, ¿podemos accesar a su información de dedos? Si yo doy mi consentimiento, porque al final son mis datos. Si doy mi consentimiento para que ingresen, perfecto. Si no me da autorización, yo no puedo ingresar el dato. Entonces, ve que importante aquí la figura del responsable y del encargado y además del consentimiento informado que no es afín a la atención de salud, pero hoy en día se puede realizar. Y cuando hablamos de categorización de datos, pues tenemos datos intrascritos, que son todos aquellos datos que están en base de datos de acceso público, que ya le mencioné dos de ellas. Tenemos todos los datos que a nivel de la ley se catalogan como restringido, que van desde la dirección física, la información laboral, la salarial, el número de celular, no privado, porque hay números celulares que lo definen como privado, y otros datos que aquí les estoy mostrando anteriormente, que hoy en día, pues, a nivel de LEDOS también manejamos ese tipo de información. Y lógicamente tenemos todos los datos catalogados como sensibles, que muchos de ellos, como ustedes pueden observar, lo mantenemos en base de datos de LEDOS, que van desde datos biológicos, tenemos también datos biométricos, situación de salud, la vida y orientación sexual de las personas, entre otros. Esas son las tres categorías que a través de la ley establecen el tema de datos personales. Entonces, cuando llegamos a este tipo de situaciones, la gran pregunta es, si el procesamiento de datos es legal, ¿cuánto? Y la ley lo estipula en estos elementos.
Lógicamente, cuando el titular de los datos haya dado su consentimiento para el procesamiento de los datos, para los fines específicos, para la prevención y la persecución, como les mencionaba anteriormente, cuando hay una situación penal o de una investigación interna por el uso de las profesiones, para fines estadísticos, cuando no exista riesgo de identificarlas, y principalmente en nuestro tema para proteger los intereses vital del interesado o de la persona, supuesto que la persona esté físicamente o jurídicamente capaz de darlo, que, bueno, un ejemplo real es cuando el paciente se accidenta. Otra de las formas que podemos hacer tratamiento de datos, si es legal, es para el tratamiento de los datos sea necesario para las fines o actividades legítimas. En este caso, como les he venido mencionando, nos encierra a nosotros en el campo de la salud porque la finalidad y la actividad legítima es de salud y a razón de su finalidad y con tal que los datos no se comuniquen a terceros, sin el consentimiento de las personas interesadas. Entonces, ve que interesante que nos dice, bueno, ustedes están legitimados para dar tratamiento para la finalidad de salud, sí. Bueno, se lo van a comunicar a un tercero que no tiene legitimación o necesitan el consentimiento informado. El ejemplo tácito fue el de Conavis. Datos que la persona interesada haya hecho públicos voluntariamente, pues aquí ya sabemos que ya, si los dice públicos, pues ya salen totalmente de la esfera respectiva, que lo por general siempre en las redes sociales vemos cuando la gente publica situaciones muy de ellos, ¿verdad? Cuando el tratamiento sea necesario para el desempeño de una tarea realizada por el interés público, como lo mencionaba anteriormente, no queda muy claro qué es el interés público, ¿verdad? O la autoridad que ejerce. Entonces son elementos ahí que tendrían ya los abogados de definir dentro del contexto de un tipo de tratamiento que se vaya a realizar, si es público o no es público. Y el otro tema que nos compete a nosotros es cuando se dé para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamiento médico, la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento sea realizado por personal de salud sujeto al secreto profesional o propio de su función. Entonces vemos cómo estas tres en color rojo nos dan a nosotros la facultad de ese tratamiento de datos personales. Un ejemplo también para la finalidad y actividades legítimas, podemos decir que nuestros datos del expediente, nosotros también tenemos que hacer un control de calidad. Entonces, estamos bajo una actividad legítima que necesitamos revisar los datos para permitir si los registros que se están ingresando cumplen con los parámetros reales para una adecuada calidad de sus registros que permitan luego poder generar algún tipo de políticas o de acciones que vengan a beneficiar a la población. Entonces, vemos cómo existen elementos en los cuales nosotros, nuestra base de datos, pues sí es permitible hacer tratamiento de datos. Lo que no se permite es que utilicemos datos para otros fines que no son, como ya se han dado a indicar a través de los medios de comunicación. Termino aquí con esta diapositiva para brincar al tema de los roles y responsabilidades del EDOS. Aquí muy rápido, del responsable de la base de datos. Aquí muy rápidamente, porque esto lo tomé literalmente de lo que establece la ley de protección de datos y su reglamento, en donde podemos observar, compañeros, que son una serie de actividades de responsabilidad que tiene el responsable de la base de datos. En este caso, como les mencionaba anteriormente, recae en nuestro gerente médico, en lo que es el EDUS, en la cual pues se realiza el tratamiento de datos. Entonces aquí ustedes pueden tener una serie de elementos que debe que cumplir lógicamente el gerente, pero por sus actividades cotidianas el gerente no lo podría hacer lógicamente. Entonces, bueno, las unidades técnicas que pertenecen a la gerencia médica y con apoyo de otras unidades como la Dirección de Tecnología, pues viene a coadyuvarle a él por estas actividades. El área estadística tiene un papel predominante, ¿verdad? En estos temas, a razón de que el mismo reglamento, la ley lo establece, que es la que tiene que ir regulando y validando que la seguridad y la confidencialidad de la información funcionarios cumplan con los marcos normativos, pues entonces nos constituimos como una unidad técnica de apoyo al responsable de la base de datos. Y aquí la figura número 3, ¿verdad? De esta diapositiva, podemos ver que nos habla sobre confeccionar los protocolos mínimos de actuación que anteriormente le mencionábamos, que fue el proceso que se inscribió, pero estos protocolos están sujetos a modificación, no están escritos en piedra, en los cuales nosotros ya estamos en una modificación que pronto vamos a trasladar para actualizarlos. Y esto, pues, todas las otras medidas que tiene que tener, pues, el responsable de la base de datos. Otros elementos que tiene que tener, bueno, todas estas que aquí, compañeros, los voy a trasladar para que ustedes lo pongan. No lo voy a leer porque se hace muy exhaustivo y no es nuestro fin que se hace en este tema, pero sí que ustedes tengan conocimiento de todas estas responsabilidades que tiene
un responsable y conjuntamente con sus unidades técnicas. Entonces podemos decir que nos volvemos vigilantes de que se cumplan con los parámetros que dice una ley, porque si no estaríamos sujetos a un incumplimiento y cuando estamos fuera de un incumplimiento, pues ustedes saben las consecuencias podemos tener. Entonces vemos cómo debe que elaborar una serie de medidas de seguridad que implica todos estos incisos y también realizar al menos estas siguientes acciones. Aquí nada más me voy a enfocar en un ejemplo, que ustedes han manejado los temas a nivel institucional y a los que no, pues saben a lo que voy a hablar, todo lo que tiene que hacer análisis de riesgos. Entonces, hacer un análisis de riesgo de protección de datos es cosa realmente importante. De hecho, hoy en día estamos coordinando con la dirección administrativa de la gerencia médica, que maneja todo el tema de riesgos, para ir analizando e incorporando riesgos que deben estar dentro del catálogo institucional para que sirva entonces como parámetro a nivel local para que cuando realice sus análisis de riesgo también, que es un mandato que tiene que hacer cada unidad programática de la institución, también contemplen el tema de seguridad de la información. Pues estamos en esos procesos que ya pronto vamos a realizarlo para que estén dentro de la cartera institucional, pero tenemos que tener en cuenta que también nosotros en el central tenemos que hacer todo ese tipo de análisis e implementar medidas para lo que es el riesgo residual. Entonces vemos que, repito, la responsabilidad de un gerente pues se suscribe en muchas actividades. Y aquí estas otras, ¿verdad? Que también les he venido conversando. Y vean que son tamaño poco las actividades que un responsable tiene que realizar y ahí pues ustedes van a estar seguramente informados a través de la webmaster de muchas otras que ya estamos planificando para ir actualizando una serie de elementos. Repito, no es mi intención leerles todas estas situaciones, nada más como que ustedes tengan referencia que lo que existe hoy en día en nuestro marco normativo y que consideren también que el responsable de la base de datos pues tendrá que tomar en su momento también medidas como cuando se dan este tipo de vulneraciones. Entonces, cuando hablamos de vulneraciones, estamos hablando de accesos indebidos. Pregunta, ¿un equipo humano de un SEINA puede, ante el análisis de una situación de riesgo, revisar el expediente de un niño o una niña con situación de violencia sin la necesidad de un consentimiento informado de la familia? Aquí, doctora, necesito que me ayudes a completarlo porque yo no conozco las funciones de un SEINA, ¿verdad? Entonces ahí me desconozco, me disculpo porque no conozco la funcionalidad como tal. Hago un paréntesis a la pregunta. Me gustaría más bien si tuviéramos la posibilidad de compartirme esa información para ir conociendo más de los procesos institucionales, porque esa pregunta me deja a mí así, ¿será o no? ¿Cómo le contesto? La única forma que le podría decir es que si estamos bajo una base de legitimación, que es las excepciones que anteriormente les explicaba, que si estamos bajo un proceso de tratamiento, diagnóstico y gestión sanitaria, etcétera, como dice la ley de protección de datos, sí estamos facultados. Así Pero es, sí, ahí estamos. Es precisamente la función legítima, normada y legal que tiene ese equipo. Por eso lo puede hacer. Ningún otro podría estar haciendo eso porque no tiene la función. Institucionalmente es el único equipo legitimado por norma y por ley para poder hacer esta función en beneficio de la defensa de una persona menor de edad en situación de violencia. Entonces yo le digo esa parte y usted utiliza la terminología que acaba de decirnos, que sería porque está dentro del marco de acción puntual que tiene el equipo. Pero claro que sí, le compartimos toda la norma que existe para que vayamos socializando la información. perfecto. Hay otra Y nada persona que, más, perdón, dígame. sí, nada más un paréntesis, ¿verdad? Recordemos lo que hemos venido conversando. Por eso le decía que esos temas son muy amplios, ¿verdad? Para hablarlos quizás Claro. un ratito como estos. Pero nosotros no podríamos entonces, bajo este escenario que la doctora muy amablemente me está ampliando mi conocimiento, yo tomar una información, una base de datos no estructurada como un Excel, perdón, estructurada como un Excel y trasladárselo a otros terceros. Eso. Hay que tener muy claro aquí en terceros si existe un convenio, existe un convenio entre las partes, porque nos ha pasado, ¿verdad? Que hay una institución, como nos pasó con Aves quería información, pero suave. Si usted ocupa información, debe haber un marco normativo. Tiene que existir una norma habilitante para ese sentido, que puede ser una ley que lo habilite, o la otra figura, que es el convenio, que ya el reglamento del EDU lo establece. Excelente que haya retomado esto porque precisamente el SEINA tiene tres instrumentos básicos de trabajo. El acta de la sesión, que es donde se consigna como cualquier acta de sesión que hicimos ese día como una manera de control y de rendición de cuentas de lo que estamos haciendo desde el punto de vista administrativo.
un Excel donde el personal de la caja que lleva el caso y tiene la responsabilidad del seguimiento va anotando qué analizamos y si queda algo pendiente para ese caso y reporta su trabajo en la nota clínica del expediente. En el equipo Seina estamos PANI, estamos Caja, estamos Fiscalía y estamos Sensinay. Entonces, esa matriz de Excel es únicamente para el personal de la caja que tiene a cargo la función de atención. No se comparte con los otros miembros del SEINA. Los otros miembros del SEINA lo que tienen acceso es al acta, que ahorita usted nos va a contar lo de los tipos de datos, que solo tiene los datos públicos que podemos compartir, el nombre de la persona, que hicimos tal análisis, que no comporte nada de la información confidencial del caso, y eso es lo que, para que todos tengamos evidencia que estuvimos en la reunión y la asistencia y esta parte administrativa, se comparte. Pero ni el Excel ni la nota clínica, que son información propia del funcionamiento del equipo, se comparten bajo el marco que usted ya acaba de explicar. Entonces, calza perfectamente ese ejemplo del Excel para este trabajo que nosotros hacemos. Y la otra preguntita que está por allí es una pregunta de información general. ¿Sí podría decirnos el significado de ARCA? La sigla, ¿cómo se traduce? Ok, sí, muchas gracias. Arque fue un nombre que se definió a nivel del desarrollo del módulo quirúrgico y del censo hospitalario, como ese nombre genérico, ARCA, pero dentro de él no hay una definición clara, ¿verdad? Es como cuando se definió como un nombre genérico. Pero dentro del ARCA es una base de datos que contiene, repito, todo lo que es el sistema de ingresos hospitalarios, todo el módulo quirúrgico, hoy en día el módulo de patología que se tiene, están configurados bajo esta base de datos que es diferente al del EDUS, ¿verdad? Pero se interactúan entre sí. Una está desarrollada en el Oracle, la otra está desarrollada en SQL, pero ambas tienen implicación con todo el tema de atención de salud. Pero así, una definición que significa ARCA, no, es un nombre genérico que se le dio en su momento por lo que Excelente, no muchas tengo gracias. información. Perfecto. Y los dos lenguajes que acabo de utilizar es el lenguaje informático. Las bases de datos en la estructura en que están armadas son esos dos nombres que no puedo repetir, pero esos dos nombres que utilizó de lenguaje informático. Correcto, doctora. Muy bien, sí. Son las estructuras fuertes de un modelo de datos, base de datos, que es Oracle, ¿verdad? Y SQL y otras que existen en el mercado, pero principalmente la caja maneja esas dos, principalmente por su robustez en la parte de seguridad. Exacto. Bien, la otra dice, algunas veces las bases de datos del SEINA van con números de cédula del niño y la niña. ¿Ese tipo de datos se puede compartir o no se puede compartir? Creo que ahora cuando les explique cuáles son los tres tipos de datos, pues esa respuesta va a estar. Pero por si ahora quiere compartir la respuesta. Lo podemos ver porque cuando se puede trasladar datos, uno se pregunta, ¿a dónde va a trasladar datos, verdad? Ajá. Se queda uno con la duda. Y nada más, quizás ahí voy a meter un poquito la cuchara. Quizás no es mi competencia, pero por las experiencias quizás les puedan servir a ustedes lo que uno ha visto en otros elementos. Cuando se habla de ese tipo de situaciones, vieras que se han pensado y lo estamos haciendo porque lo estamos haciendo con un sistema de información que llama Jurix. No sé si alguno tendrá conocimiento, ¿qué es el Jurix? El Jurix es una base de datos que a nivel de la gerencia administrativa se desarrolló para llevar el control de todos los procesos preliminares administrativos y debidos procesos. Se utiliza a nivel caja, a nivel de la institución, para que las unidades vayan reportando todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué doy este ejemplo? Nada más, compañeros, para que ustedes tengan pensando a futuro de que debiera existir un sistema de información tipo web para que todos los SEINA, perdón, puedan también hacer este tipo de interacción y que quede solamente una base de datos, ya para evitar los famosos Exceles, que exista una estructura como tiene el Jurix que permita a todas las instancias con los diferentes perfiles y permisos poder ingresar a través de sus unidades programáticas e ir registrando los datos y así tener, pues, ustedes también la posibilidad de que se construyan cubos de información, que se puedan construir dashboards de información para evitar estos silos de información que tiene cada USAINA, porque estoy interpretando que existe en cada hospital. Entonces, me parece que ya deberíamos ir pensando con todo el respeto, ¿verdad? Se lo digo y me disculpa por ser tan imprudente, pero me parece oportuno darles a ustedes también la posibilidad de ir pensando a futuro o a corto plazo, de ir incorporando un sistema de información que reúna toda esta información en un solo repositorio. ¿Cuál es el protocolo a seguir para reportar un error involuntario en la nota de EDUS, que es el expediente relacionado con ese paciente?
Como les mencionaba anterior, cuando vimos antecedentes, y que dicha que mostré todos los manuales operativos de forma muy general, pero cada manual es como una capacitación. Muy concreto la pregunta, porque aquí lleva una serie de elementos, pero concretamente es si se detectan en el establecimiento de salud que se cometió un error de registro, lo que tiene que hacer es hacer una nota indicando cuáles son el número de expediente, cuál fue el error que se detectó, cuál es el cambio que hay que realizar, que el director médico firme esa solicitud y la traslade al área de estadística en salud para que ahí ahora sí, objeto de toda la información, puede hacer el análisis respectivo y se determina que si hubo la situación como tal, pues se procede con la corrección de datos a nivel de base de datos con los compañeros de ETIC, pero siempre recuerden que como el expediente es un documento legal también, médico legal, se queda dentro del expediente oculto, lógicamente, la situación que se dio, se da la corrección y se refleja, ahora sí, la actualización del mismo. Pero dentro de toda la trazabilidad del expediente, recordemos que todo queda anotado. La consulta es con respecto a lo de la información de datos. Por ejemplo, el PANI nos solicita antes de la sesión clínica que vamos a tener del SEINA, nos pide, digamos, el nombre y el número de cédula, con el fin de que cuando llegue a la reunión, ella pueda darnos información para incluir dentro de la sesión. Por ejemplo, si Kendra Clark está en el PANI, ¿verdad? Se va a anotar, sí, Kendra tiene seguimiento en el PANI, y más todo el resto en el expediente, se va a anotar todo el resto de la sesión. No sé si me doy ya a explicar. Entonces, está bien que entreguemos esos datos al PAN para que cuando llegue a la sesión podamos tener información de ese paciente o de ese menor de edad para poderlo incluir en la nota clínica del CEINA. Esa es mi consulta. Sí, gracias por la pregunta. Y es que qué difícil para mí, compañeros, poder dar una respuesta bien clara al no estar involucrado dentro del proceso de ustedes, porque si estuviera dentro del proceso, como he estado quizás con el tema de bioética y biomédica, y ya uno se conoce el teje y maneje de algunos elementos más que uno ha estudiado un poquito todo el manual y la ley de bioética y biomédica. Yo desconozco mucho de este tema y me da temor decir un sí que voy a ustedes más bien embarcarlos, perdónenme la palabra. Pero cuando usted me dice si podemos dar el número de identificación y el nombre de la persona, vea que yo lo veo dentro de la categorización, que es un dato irrestricto, pero no sé qué hay detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, si yo me voy con nada más a la pregunta, ¿puedo dar el número de cédula y el nombre de la persona? Yo le digo que sí, porque yo lo puedo consultar hasta el Tribunal Supremo de Elecciones, pero no sé qué más, ¿verdad? Entonces, Le cuento, me da temor, lo que está me da detrás para que temor esté tranquilo de que ese yo, sí es yo, verdadero. Le cuento, el asunto es que somos un equipo y en la sesión lo que hacemos es ver si la condición de la persona que estamos en seguimiento, todo está bien, qué ha hecho cada institución, si hay un seguimiento para darle. Entonces, cuando Kendra dice que yo le cuento a la compañera que va a venir a la reunión el nombre y el número de cédula, es para que ella sepa que hoy, en estas 3 horas de ok, trabajo, vamos a ver 30 personas y ella no, y seamos eficientes de darle el seguimiento a esas 30. Entonces, su respuesta es correcta. Si yo estoy más bien en pro del paciente pidiendo que en esa sesión seamos eficientes y no le estoy claro, dando ningún ok, dato confidencial, solo el nombre y la cédula, hasta ahí no tendríamos dificultad, caería en la categoría de perfecto, dato irrestricto y así no tendríamos dificultad. Con ese fin único y perfecto. exclusivamente, sin ninguna otra cosa. Perfecto, entonces sí, porque entonces usted me está dando la razón es, le vamos a dar estos números de identificación para conocer el proceso, para que ustedes verifiquen si dentro del PANI hay un caso específico. De esos 20 Exacto, números, puede ser que usted tenga 5. De esos exacto. 5 vamos a verlo. Ok, perfecto, Y los vamos a sentar juntos a trabajar. perfecto, ok, Exactamente. excelente. Muy Listo, bien, entonces no, perfecto. no nada tan perdidillo entonces. No, no, está perfecto. La última pregunta antes de que continuemos es, para fines de supervisión regional de los profesionales, por enlace regional, ¿está legalmente permitido que se solicite al profesional las cédulas del paciente para ingresar al expediente del EDUS y verificar formato, forma de la nota que se ha escrito al paciente?
Estos datos, la persona profesional supervisora los debe solicitar al director general del establecimiento de salud, al profesional, en relación con el profesional que va a supervisar directamente, qué es lo que tiene que hacerse un consentimiento informado. Ok, le cuento el entorno de esto. Yo soy psicóloga. Yo tengo una supervisora técnica a nivel regional. Esa persona supervisa cómo hago yo mi trabajo, si cumplo mi trabajo según la normativa. Una de las normativas que podría estar establecida, y no solo vale para una disciplina, para trabajo social, para psicología, para enfermería, las que tienen supervisiones, entonces esa persona tiene que poder ingresar a un expediente que yo llené para decir si yo estoy haciendo bien el trabajo, pero entra al expediente de un humano que yo atendí. Entonces la pregunta es, ¿puede solicitarse ese número de cédula con estos fines de supervisión? Y la línea o la cadena de solicitudes a través de la jefatura, es directo del profesional. ¿Cuál sería y si media en este proceso el consentimiento informado? Ok. O sí, muchas gracias. O sí, comprendo la pregunta. Muy bien, vea. Estamos bajo un escenario de legitimación del tema de tratamiento de datos para el tema de salud. La calidad de los registros está en el tema de calidad de la salud. Entonces, no veríamos necesario pedir consentimiento, porque ya de todos modos se hace. Por ejemplo, la dirección de compras realizan un monitoreo durante un año para revisar si la calidad de los registros están bien. A nivel de las direcciones regionales, las trabajadoras sociales, las psicólogas, las nutricionistas y otras disciplinas necesitan revisar si dentro del registro que se hizo a una persona cumple con la normativa y se está acorde. Entonces, ese proceso estamos bajo ¿qué? Bajo un proceso legitimado de atención de la salud enfocado a la calidad del registro. Y lógicamente, la calidad del registro, la atención de salud es sumamente valiosa y no tengo yo por qué decirles a ustedes que saben porque son más directamente en la prestación de salud que yo. Pero ustedes saben que un registro bien integrado, bien conciso, permite poder generar incluso información integral de todos los expedientes a nivel nacional para tomar mejores tomas de decisiones. Entonces, sí estamos bajo un enfoque legítimo. Creo que el concepto clave acá es la legitimidad de nuestra función. Cuando nosotros Correcto. estamos haciendo lo que está normado, lo que es de nuestro marco legal de acción, se legitima nuestra función. Lo que don Ronald nos ha explicado de manera maravillosa es cuando hay un tercero al que yo le traslado información. Ahí es donde me tengo que regular, pero dentro de la legitimación de mi función, claro que comparto información en el equipo para que hagamos bien el trabajo, para que le demos seguimiento, lo que está legitimado. El cuidado es cuando yo tomo esta información, no en el marco legítimo de la atención, y la traslado a un otro. Ahí es donde, para el caso de los SEINA, tenemos que ser cuidadosos. Perfecto, ya no tendríamos más preguntas en este marco, podemos continuar. Muchísimas gracias. Aquí pasamos a los últimos dos puntos, la responsabilidad de los funcionarios en el tratamiento de los datos y en el tema de vulnerabilidades. Bueno, las responsabilidades del usuario final serían, por ejemplo, en nuestro esquema de normas que a través del manual de control de acceso se estipula que debe de aceptarse un compromiso de confidencialidad y resguardo de la información. A nivel de LEDUS, nosotros manejamos, ustedes lo han visto quizás, toda una serie de un proceso que está automatizado a través de SharePoint, donde todas las solicitudes tienen que ir con un visto bueno por parte de la jefatura. Y además, aceptar el compromiso de confidencialidad, que es un documento nada más para que ustedes vean cuál es ese alcance que como funcionario tengo que tener cuando tengo acceso a la información. Pero también lo tenemos en los cubos de información y en los dashboards. Aquí es importante que ustedes consideren en un momento oportuno también valorar esos compromisos de confidencialidad dentro de los equipos de SEINA para que ustedes también se aseguren, los coordinadores, que los funcionarios tienen ya mapeado este compromiso de confidencialidad cuando hacen tratamiento de datos personales. De hecho, a nosotros dentro del área de estadística en salud ya firmamos un compromiso de confidencialidad porque nosotros estamos inmersos con datos personales en lo cual también nos comprometemos a la confidencialidad que ya por ética tenemos que tenerla, pero siempre es importante tenerlo documentado para que cuando usted dice, bueno, aquí en el grupo Seina, los miembros del equipo han firmado un compromiso de confidencialidad. Ahí nada más se los dejo como referencia, pero sí, en los aplicativos LEOS y Q de información, sí, es necesaria la aceptación de compromiso de confidencialidad. Y no tanto la aceptación, sino también que lo lean.
Es importante cuando estamos en la atención de una persona, verificar la identidad de esa persona usuaria de los servicios de salud. Porque aquí es importante para evitar los errores que nos ha pasado, que muchas veces por un dedazo, ¿verdad? En vez de colocar un 0, colocamos un 9 y ya es otra persona y no lo percatamos y hacemos una anotación. Entonces siempre es bueno verificar esa identidad de esa persona. No compartir información con terceros sin autorización legal o de la persona física titular de los datos del paciente, principio de confidencialidad en las áreas comunes o personas no autorizadas. Siempre es importante, ¿verdad? Tener siempre, si vamos a compartir datos y lo que hemos venido hablando en el punto de la mañana, de esa base de legitimación o de la base legal que nos permite hacer ese tipo de situaciones. Pero más que eso, tenemos que tener en cuenta que nos pasa, ¿verdad? Que tenemos que tener ese principio de confidencialidad de no hablar en temas de muestros en áreas comunes, como en el comedor, en las estaciones de enfermería, en las afueras en los pasillos del hospital y no sé, otros elementos hay que ya no recuerdo en los hospitales donde se trataba uno a conversar. Pero en las áreas comunes no debe existir, ¿verdad? Que comuniquemos datos sensibles de las personas, porque no sabemos la persona que está escuchando y se pueda realmente brindar algún tipo de divulgación. Les pongo un ejemplo, hace unos años, se dio un caso de una noticia a nivel nacional. Un paciente estaba en cuidados intensivos, que era constante el monitoreo de la prensa, y ahí resulta que alguien estaba dando información a los medios de prensa, porque lo que se estaba teniendo el paciente en cuidados intensivos ya la prensa lo sabía. Y al final nos dimos cuenta que el asunto se estaba dando por fuga de una persona de apoyo de servicios generales que pasaba y veía el monitor, las pantallas abiertas de lo que estaba registrándose y llevaba y comunicaba y por debajo le estaban dando un porcentaje económico por parte de este medio de prensa. Entonces esto es muy importante que tenerlo presente, no divulgar información y también con quién vamos a hablar, porque no sabemos si una persona que estábamos hablando de un tema podría llegar y conocer a la persona y poder hacer una divulgación. Imagínense ustedes en este caso que ustedes hablen de un niño y que yo escuche que ustedes están conversando y ese niño es sobrino mío, tengan por seguro que yo lo demando a ustedes a través de mi familia, porque no es posible que se divulguen ese tipo de datos. Nada más lo digo porque son realmente esas responsabilidades que tenemos que tener y esos cuidados. No acceder a expedientes de colegas, familiares o figuras públicas sin justificación clínica. Bueno, ya este tema creo que lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Que no tenemos que, y le puse el ejemplo del paciente cero. Y lamentablemente, si ustedes ven las noticias que salen por medio de prensa, muchas veces el acceso individual a un expediente es más que todo por relaciones interpersonales, relaciones amorosas, en donde se hace ese tipo de situaciones y muy graves porque muchas veces la persona ingresa a los expedientes de salud de los menores de edad y pues ya esto pues están ventilándose en las sedes judiciales. Es importante cerrar todas las sesiones al momento de utilizar un aplicativo EDUS o en el caso de ustedes que ya he escuchado que manejan hojas electrónicas, ¿verdad? Cerrarlas. Esas hojas electrónicas, mejor mantenerlas en los equipos institucionales. No es, imagínense ustedes que se pueden dar un acceso individuo y que a ustedes lleguen, le incauten la computadora personal y encuentren registros personales en su computadora personal. ¿Cómo justificarlo? Habrá una autorización para que usted guarde información sensible en un equipo personal. Entonces son cosas que tenemos que tener siempre presente en sus elementos. Bueno, no solamente en el expediente físico, perdón, digital, sino también en el expediente físico o documentos que una persona nos haya dado y que lo dejemos en el escritorio. Se dio un caso de una vez, un amigo mío, le pongo un ejemplo real, se llegaron y se comenzaron a burlar de él, hacerle mofa, como hace el tico famoso, ¿verdad? Encontraron un expediente de un compañero, una consulta de urología, y llegaron al trabajo y molestándolo, que si era seguro tenía problemas de potencia y otras cosas. Imagínense, con el solo hecho de que una persona conozca el expediente de una persona en un servicio, pueden darse ese tipo de molestias a una persona. La famosa responsabilidad de usar contraseñas robustas, que ya aquí pues la institución lo tiene muy bien normado, y algo importantísimo, no compartir claves de acceso. Recordemos que toda la trazabilidad, como le he venido conversando, queda registrada a un usuario, a una cuenta y una clave de un usuario. Entonces, si yo le comparto, por ejemplo, a la doctora Mata mi contraseña, mi usuario y mi contraseña para que ingrese un expediente y la doctora realiza una serie de procesos, y ahí, al final todo va a quedar en nombre mío, no en nombre de la doctora. Y si la doctora hizo un acceso individuo, ¿a quién le van a achacar las responsabilidades? No a la doctora, sino a mi persona, porque yo soy el que hizo los registros, no fue la doctora.
tendré que yo ahí ver cómo justifico ese tipo de situaciones. Esto ya pues, está muy normado en la institución. Reportar de manera inmediata la corrección de datos. Ya aquí me hicieron una pregunta sobre el tema, ya les expliqué cómo es el proceso y quedo atento si hay que ampliarlo un poquito más, pero sí tienen que reportar inmediatamente cuando sea un error porque estamos hablando de integridad de los registros de atención en salud. Si se detecta accesos de individuos en expediente, dentro del establecimiento de salud o de algún otro, pues reportarlo. De hecho, hoy en día suceden casos de que hay centros que nos están reportando de que teniendo un paciente, por ejemplo, hospitalizado de un hospital nacional, otros pacientes que no son parte de la red están ingresando o son parte de la red, pero no tienen relación con ese paciente hospitalizado. Entonces, también esas cosas hoy en día se están reportando y, lógicamente, todas las consecuencias que eso se puede estar generando y se están generando a razón de ese tipo de situaciones indebidas. Aquí también hay que solicitar la colaboración cuando se establecen las investigaciones relacionadas con acceso indebidos o de divulgación de información, en la cual pues solicitamos toda esa colaboración. De hecho, ya tuvimos un elemento en donde se determinó que una funcionaria accesó a un expediente de una persona y llegó a otra esfera, no voy a decir el nombre de la otra, pero otra esfera totalmente fuera del campo de la salud y divulgó información. La persona se dio cuenta, la funcionaria se dio cuenta de esta situación, lo comunicó y se establecieron los estudios preliminares y se determinó que efectivamente la persona accesó a un expediente que no tenía por qué ingresar, no tenía relación con la atención de la salud de esa persona ni cualquier otra relación y pues ahí está con un proceso indebido, con un proceso administrativo. Y pues, como le mencionaba anteriormente, seguir los manuales operativos de LEDUS, por eso se lo explicaba al inicio como parte importante, porque es la parte medular de toda la operativa de LEDUS. Si trabajamos con LEDUS, necesito saber cuál es la operativa, cuál es la normativa que me permite a mí poderlo hacer en forma efectiva. Y los 20 manuales que les expliqué, vean que son bastantes, viene a operativizar todo este uso. Y repito, ese 20 manuales, usted me dice, bueno, usted sabe toda la normativa en este momento, me puedo saber 5 o 6 manuales, que es algo que más relación tiene con mi trabajo. Algunos otros sé que existen, pero saberlos todos a la totalidad no, pero sí sé quién me puede orientar quizás con una pregunta de forma efectiva y rápida para poder terminarlo. De igual manera, compañeros, ustedes que están a nivel local, yo les insto, por favor, que se puedan leerlo perfecto y si tienen alguna duda en particular, nos hagan saber y nosotros con mucho gusto lo orientamos porque hay personal a nivel del área estadística que brinda también capacitaciones en estos temas de los manuales operativos. Un ejemplo, corrección de datos, derechos de los datos, por ejemplo, también. Importante no tomar fotografías de información de los expedientes, tanto físicos o digitales, o documentos a través del celular. Hemos visto cómo se toman fotografías y se comparten, incluso no solamente del expediente, sino situaciones que se dan propiamente en los establecimientos de salud, pacientes en la unidad de cuidados intensivos, la UCI, o pacientes que llegan con un estado ahí relevante al servicio de urgencias, que muchas veces se toman fotografías. Un ejemplo de hace muchos años, no sé si algunos de ustedes recuerdan, el calificativo que decía la fotografía de la yuca. Entonces, recordemos que esas situaciones son prohibidas en ese sentido. No compartir información sobre diagnósticos y una razón clínica o administrativa válida. Ve que importante, quizás de las preguntas que nos hicieron anteriormente. Si no hay una razón clínica o administrativa válida para acceder a un expediente, pues está indebido. Si estamos dentro de las excepciones y válidas de lo que tenemos que hacer, como el control de calidad de los registros, pues estamos bajo una legitimación real y válida. No divulgar datos personales en conversaciones telefónicas, usar las técnicas de anonimización o pseudonimización de estudios, solicitudes internos o externos. Esto es importante porque hoy en día muchas solicitudes llegan muchas veces a los establecimientos de salud, obviando lo que dice la norma. Si son datos estadísticos, ustedes saben que ya la ley establece que se pueden compartir. Sin embargo, cuando ya son datos que se tienen se identifican personas, se tiene que aplicar todo un esquema de seguridad, que son las técnicas de pseudonimización, que deben estar hechas por una unidad técnica competente. En este caso sería el área estadística, en donde se manejan todas esas técnicas respectivas, pero además de manejar las técnicas, debe existir un aval por parte del gerente médico como responsable de la base de datos. Pues hoy tenemos, por ejemplo, situaciones que nos pasan con la Contraloría General de la República, que nos piden datos incluso hasta identificables, en la cual la auditoría o la Contraloría tiene una ley especial para ellos. Entonces se solicita al gerente médico bajo todo un argumento, autorización, y se brindan.
Pero aquellos casos que quizás ustedes se les lleguen estudiantes para hacer una tesis, y que ya necesita información, usted sabe que pueden ser información totalmente estadística, pero siempre el director médico tiene que tener, ustedes tienen que tener la autorización tanto del director médico respectivo para poder dar esa información estadística. Y su efecto, dependiendo del esquema, yo siempre les aconsejo que escalen a otros niveles respectivos para aclarar cualquier duda que pueda surgir. Como le he venido diciendo, todos los accesos del EDUS quedan en bitácoras y son auditables. No es que no puedan, es que son auditables. Imprimir documentos solamente los estrictamente necesarios y aquellos que se imprimen y en el cual contiene información sensible, se tiene que aplicar las medidas de destrucción de documentos. Aquellos que son innecesarios, tienen que aplicarse ese tipo de situaciones. Ahora que hay un destructor de papel, o en su defecto, en cada centro tendrá que buscar la forma en cómo se destruyen estos papeles que pueden llevar documentación sensible. Lo hemos visto que muchas veces arrugamos un documento, lo tiramos al bote de la basura, pero ahí va, simplemente se desarrolla y vemos cómo se llama la persona y qué le hicieron. Entonces hay que tener mucho cuidado con sus datos. Vea que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Que los datos consignados en dedos son sensibles y un tratamiento inadecuado podría generar consecuencias legales y administrativas. Tener presente que las personas usuarias nos depositan su confianza y por lo tanto debemos que ser custodios de esa confidencialidad y esa privacidad y a razón de que cualquier descuido que nosotros podamos hacer o un uso inadecuado podríamos afectar la confianza que nos tienen hacia nosotros, pero principalmente podríamos causarle un daño a las personas, el daño de su reputación, a su privacidad. Entonces, siempre tener presente que los datos no son nuestros, somos responsables de esa custodia y de ese tratamiento y que detrás de cada dato también hay derechos que las personas tienen. Por lo tanto, la seguridad de la información es responsabilidad de todos y de cada profesional y es clave en la protección de los datos que se consignan en los expedientes de salud. Parto de aquí ya con la responsabilidad de ustedes como persona, también como funcionario público en lo que es el acceso a la información para brincar al tema de conceptos de la ciudad de la información. Como les decía, no porque sea el último, no sea también importante. Hoy en día escuchamos estos términos, seguridad de la información y ciberseguridad, y muchas veces lo confundimos, creemos que son sinónimos, sí están entrelazados entre sí, pero tienen una connotación sutil que hace la diferencia. Entonces, en el tema de seguridad de la información, tiene que ver con todos los formatos que existen de la información. Por ejemplo, el conocimiento de las personas, el derecho de autor de las personas, es considerado parte de la seguridad de la información. Las conversaciones que tenemos a través de los equipos técnicos como ustedes que realizan una serie de conversaciones y de elementos donde se ventilan información sensible de las personas, es también seguridad de la información. Las presentaciones que hagamos también productos de esto y como ejemplo podría poner una sesión clínica médica, ¿verdad? Donde expone un caso de un paciente bajo ciertas disciplinas y donde también se comparte información, se considera seguridad de la información y todos aquellos otros documentos que tengamos físicos, también se considera parte de la seguridad de la información. Entonces, ¿qué define la seguridad de la información? Pues es lo que tenemos que es de garantizar la protección de los accesos no autorizados, que se refiere a todo el tema de confidencialidad, la modificación indebida, que se refiere a la integridad y la posibilidad de acceso a la información, pero bajo todos estos formatos. Y aquí se me olvidó decir que lógicamente están los temas electrónicos, los digitales. Pues vea que la seguridad de la información involucra todo y que tenemos que protegerlo bajo estos tres conceptos, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bueno, ahora sí, entonces, ¿cuál es la diferencia con ciberseguridad? Bueno, como ustedes pueden observar aquí, tenemos conocimientos, tenemos charlas que podemos hacer a través de las sesiones clínicas o de sesiones de trabajo como ustedes lo realizan, las presentaciones, los documentos digitales, etcétera. Pero la ciberseguridad involucra los elementos propiamente de la interconexión. Entonces, muchos de los datos que tenemos hoy en día se manejan a través de nube, a través del 365. Todos, muchas veces nos conectamos a través de la red de Wi-Fi o tenemos conexión a través del cliente de la web, del sistema de información, en donde un equipo de cómputo se conecta a una base de datos, como el caso EDUS. Yo me conecto con el EDUS, donde tengo una base de datos centralizada y viene el flujo de información, van y vienen los datos. Pero vea que aquí el elemento que hace la distinción es que también tenemos que protegerlos de las amenazas que se pueden dar
pero para que la ciberseguridad se dé, todo tiene que estar interconectado. Aquí no hay interconexión, en parte, pero los otros conocimientos, ¿dónde quedan? Bueno, los cobija la seguridad de la información, pero aquí cuando hagamos temas de digitalización, vea que si no están interconectados, ya no tendríamos ciberseguridad. Y lo vimos en el 2022 cuando se dio el ataque del hackeo. No había conexión a los servidores, a las bases de datos para que los equipos pudieran interactuar con la información. Y aquí se nos cayó y tuvimos que volver al tema de uso de papel. Entonces aquí están los temas que hemos ido comentándoles, el tema de la confidencialidad, el tema de la integridad y la disponibilidad. ¿Qué consiste cada uno de ellos? Pues ahí se los dejo, no la intención de leerlos, pero eso es lo que sí consiste. La autenticidad, que es un elemento hoy que se habla sobre la seguridad de la información, que es la propiedad de que se indique que es una entidad o persona, dice dice quién ser, o bien para garantizar que la fuente de la información procede de dónde proceden los datos. Y también todo el tema de trazabilidad, que ya he venido informando, ¿verdad? Que con todos esos movimientos que se realizan para identificar quién hizo acceso y toda su trayectoria. Entonces, vea que hoy tenemos una serie, una pirámide, digámoslo de esta forma, en que si no hay disponibilidad, no tenemos conexión con los equipos, ahí estaríamos hablando de ciberseguridad. Pero en el campo de la seguridad de la información, por ejemplo, tenemos disponibilidad, sí, pues tenemos que usar documentos físicos, ¿verdad? En su momento. Pero ahí nada más dejo los conceptos que nos parece importante conocer. Entonces, cuando vemos todos los temas de la confidencialidad, la integridad y disponibilidad, toda la estructura de información que tiene el EDUS y el ARCA se maneja dentro de una protección de los datos personales. Todo lo que son bitácoras, por ejemplo, todo el control de acceso, la autenticidad, el doble factor, etcétera, son medidas de seguridad que se implementan para garantizar esta confidencialidad, esta integridad y esta disponibilidad, lógicamente midiendo todo lo que son los datos personales. Pero nunca podemos decir que estamos en riesgo cero. Siempre va a existir riesgos y lo sabemos desde el campo personal. En el momento en que cada uno de nosotros nos alistamos para ir al trabajo presencial, ya ahí empezaría a tener un riesgo de un accidente de tránsito o que nos asalten, etc. Entonces, riesgo cero nunca va a haber. No podemos decir que nunca nos van a asaltar o podemos decir que nunca voy a tener un accidente de tránsito. No podríamos decirlo. Siempre está latente ahí. Que la probabilidad que se dé es otra cosa, pero estamos hablando que siempre hay riesgos. Pero cuando hablamos de riesgos, necesitamos entonces saber cuáles son los elementos que participan para que un riesgo se dé. Bueno, para que un riesgo se dé, tiene que existir amenazas. Las amenazas las categorizamos en 4 rubros. Uno que son las internas, que el principal amenaza dentro del sistema de información de cualquier organización lo convierte en los usuarios, sean internos o finales. Los cambios de la organización generan siempre amenazas, como los cambios de gerentes, de presencias ejecutivas, los errores de las aplicaciones, el desconocimiento o los fallos tecnológicos se vuelven amenazas internas. Tenemos las externas, que son los famosos hackers, los fraudes digitales, el sabotaje, la ingeniería social y el espionaje. Pero también tenemos como amenazas todo lo que es las leyes y las regulaciones. Las leyes, los proyectos de ley, incluso hace poquito estábamos viendo uno que es la ley de inteligencia artificial, los tratados internacionales también. Es una amenaza que si no tenemos mapeado este tipo de situaciones, podríamos cometer algún tipo de riesgos. Y ustedes aquí que están manejando datos sensibles y manejan una serie de elementos, ustedes saben que la ley es fundamental para ese tipo de tratamiento. Y tenemos las amenazas ambientales, que van desde el fuego, los huracanes, los terremotos, las inundaciones y las pandemias. Hace 5 años que empezaba una pandemia. Nadie lo pensaba y se materializó con el famoso COVID. Fuego. Muchas veces olvidamos lo que sucedió en el Calderón Guardia, allá del año 2006, el siniestro que se dio con la fatal situación de 22 personas fallecidas en ese incendio. Y también tenemos que tener presente otras amenazas internas que se nos dio con los errores tecnológicos, fallos tecnológicos, perdón, a los que somos ya poquito con unos años aquí en la caja. Recordemos la bomba de cobalto en el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? La cantidad de pacientes sobreirradiados, de los cuales muchos de ellos fallecieron. Entonces vean que las amenazas tenemos que siempre estar vigilantes y de la importancia entonces de un análisis de riesgos considerando todos esos elementos. Pero la amenaza por sí sola no actúa. Tenemos que tener algunos puntos vulnerables. Bueno, dentro de eso hemos categorizado el control de accesos, que es una falta o
la falta o inadecuados controles para el acceso a los aplicativos de la información o los recintos o al tratamiento de los datos. La cultura es otro de los elementos que hemos visto como como una vulnerabilidad. La falta de documentación, de aquí la importancia entonces de dejar muy bien mapeado, ¿verdad? Todos los temas, por ejemplo, el EDUS a través de los manuales operativos y de otros equipos, como el ejemplo que les puse de Jurix. Jurix tiene todo un sistema que viene explicando muy bien, ¿verdad? Todo el procedimiento, cuáles son los lineamientos, en qué base de legitimación se basan, etcétera. Porque al final esto es parte importante porque es un punto muy vulnerable que si yo no conozco muy bien cuáles son los procesos que tengo que hacer, pues podríamos cometer errores por desconocimiento. El mantenimiento, ¿verdad? Que se tiene que dar tanto en el uso de la tecnología como en los procesos y en la parte física. Todo lo que son contingencias, los respaldos de la información, etcétera. Por eso les mencionaba anteriormente, y ya la doctora Mata nos explicaba que todo esto va a ya ir pensándose a través de una herramienta web para que se mantenga entonces todo un proceso de contingencias para que evitemos situaciones ahí de un hackeo que nos imposibilite ingresar o obtener información. Y también tenemos como amenaza las políticas. Si no tenemos políticas o las mismas están inadecuadas y si no se brinda una concientización realmente de cuáles son los roles y las responsabilidades, pues vamos a tener un punto vulnerable en estos temas. La capacitación, como le mencionaba, es un tema importante. La calidad de los desarrollos de las aplicaciones y la configuración, la seguridad física, ¿verdad? Es importante también tener presente que es parte de las vulnerabilidades. Y otro elemento, también los desechos. Muchas veces olvidamos que cuando ya nos quitan un equipo, ahí podría llevar información sensible y tenemos que garantizarnos que la persona que se lleve el equipo nos haga una limpieza. Me olvidó el concepto. Una limpieza no sé, ya se me fue la palabra, no se la escaneo, un formateo, ya me acordé, que se realice un formateo igual, real y que nos dé por nota, ¿verdad? Que nuestra máquina se realizó ese tipo de situaciones para evitar futuras situaciones. Muchas veces eso no lo hacemos, ¿verdad? La máquina nos da la máquina nueva, la máquina, uno confía que el equipo técnico del Centro de Gestión Informática realiza estos procedimientos, pero siempre yo les digo que más es mejor que menos. Y lo mejor es tener siempre esta documentación que respalde, que ese formateo al equipo me lo dé una unidad técnica que se procedió. Entonces, cuando una amenaza y una vulnerabilidad se conjuntan, se materializa un riesgo. Entonces, ¿qué riesgos se pueden dar? Bueno, la fuga de datos sensibles, en que las consecuencias nos podrían dar denuncias o demandas, la pérdida de imagen institucional o suspensión de la base de datos. Otro riesgo sería el acceso no autorizado, el robo de información, con las consecuencias que se puede generar, la divulgación no autorizada, datos no disponibles, pérdida de datos, falta de evidencia y falta de integridad. Y aquí, pues, les traía un ejemplo para que no quede tan ambiguo, ¿verdad? Los conceptos. Por ejemplo, un funcionario de salud excede sus privilegios de acceso y accede indebidamente a los registros del expediente de salud de una persona usuaria. Entonces, la amenaza para este caso sería un funcionario porque está haciendo un acceso con sus privilegios en forma indebida. ¿Cuál es el punto vulnerable? Si identificamos que es el funcionario que está haciendo esta situación indebida, ¿cuáles fueron los puntos vulnerables? Pues un control de accesos inadecuado, no hubo quizás una consultación o una capacitación, faltan de un desarrollo de la cultura en los sistemas de información, en las cuales hacen que el riesgo se materialice en el tema de fuga de datos, divulgación no autorizada o robo de información, en la cual va a afectar un activo. ¿Y cuál es el activo? Bueno, la información de las personas usuarias. Y lógicamente va a afectar la imagen institucional, va a haber daño patrimonial, daño a la privacidad y denuncias o demandas respectivas.